¿Puede el Señor perdonar a una persona, a una mujer o a un hombre que tuviera más de lo que le ordena el Señor, tener una pareja? Pero en la Biblia encontramos de que un rey elegido por el Señor tuvo aproximadamente 1000 parejas, 300 concubinas, 700 esposas. Y en este tiempo, siglo XXI, año 2022, la sociedad, en la iglesia, la doctrina cristiana nos dice que no está bien a los ojos del Señor. Y uno dirá, ¿qué Dios tan injusto? Si el rey elegido por el Señor Salomón tuvo 1000 mujeres, ¿y por qué no yo lo mismo? Uno se pregunta. ¿Sabías tú que Salomón, el hijo del rey David, Salomón elegido por el Señor, uno de los sabios y uno de los más poderosos económicamente, poderío militar, poderío económico, poder político y poder de Dios Todopoderoso, tenía el poder para reprender al Satanás, para reprender al diablo, a los espíritus que querían atacar o querían posesionarse en la vida de los hijos en ese tiempo. Salomón. ¿Qué aprendemos? ¿No cree usted que la vida de Salomón, ese reinado de muchos años, por lo menos 40 años de reinado, no cree que la vida de Salomón es un reflejo de muchas personas que actualmente, en este siglo XXI, experimentamos con grado de poder económico, militar, político? Esto que pasó hace 3000 años atrás aproximadamente, sigue siendo estudiado. Hoy quise subrayar algunos pasajes importantes de los libros, por ejemplo, del libro de Primera de Reyes, el libro de Eclesiastés. ¿A qué conclusión llega el rey Salomón? Salomón, mire, como en muchas otras personas, familias, el rey Salomón dedicó su tiempo, la juventud. Salomón comenzó entusiasta. Salomón comenzó con un corazón como para el Señor, limpio, con pensamiento para agradar al Señor. Claro, ha debido ser sin bronca, sin rencor, sin odio. Salomón como una ovejita, santo. Por eso el Señor escogió a Salomón, habiendo otros hermanos más capacitados para la guerra, físicamente mejor preparados. Pero lo que mira el Señor es el corazón, tu pensamiento y todo tu ser. La vida del rey Salomón, desde la infancia, juventud, adolescencia, siendo joven, mayor de edad,
siendo de tercera edad, hay que analizarlo. Hay que analizarlo, la vida de este varón de Dios, elegido del Señor. ¿Por qué es tan importante para mi vida, para tu vida? Salomón concluye ya en la vejez, al escribir, después de haber cometido tantos errores, después de haber vivido una vida oscura. Salomón vivió, no sé si sus últimos 10 años, 20 años, en la oscuridad absoluta. Luego de haber dedicado al Señor, haber levantado el templo más grande, el templo más poderoso, luego de haber servido al Señor, luego de que en aquellos tiempos Salomón no necesitaba fiscales, no necesitaba instancias judiciales para resolver los problemas. ¿Se acuerda usted cuando dos mujeres peleaban por un niño o por una niña o por un niño? Salomón agarra el cuchillo o algún objeto, la espada, y dice, pregunta, vamos a partirlo en dos, ya que lo están peleando por el niño, con su savia. Obviamente, la que es la madre verdadera va a llorar, va a gemir y va a clamar Salomón, aunque sea se lo dejo para ella. Salomón sabiamente decide, no, este hijo es de la mujer que no quiere que lo mate, entonces de ella. La sabiduría llegó de Salomón, fue. El Señor le preguntó a Salomón, ¿qué quieres que te dé? Salomón no le pidió aviones, autos, casas, no le pidió riquezas del mundo. Salomón solamente le pidió sabiduría. Sabiduría para gobernar, para dirigir, para obrar, para guiar al pueblo. Eso es lo que tenemos que pedir también. No vaya a ser que si te pregunta por ahí el Señor o en algún lugar de trabajo, tú estás pidiendo primero casa, págame primero, después trabajo. Pide sabiduría, pide para dirigir, para conducir. En tu familia, pide sabiduría para dirigir el hogar, la esposa, los hijos. Pide que te dé esa paciencia para gobernar ese pequeño hogar. Si tú eres dirigente de algún sindicato o asociación, pide sabiduría al Señor para que te ayude a conducir, orientar, guiar a los afiliados. En tu familia igual. Si tú eres presidente, eres alcalde, eres gobernador, pide sabiduría al Señor. No pidas riqueza. La sabiduría engloba todo. Engloba riqueza material, espiritual, económica, militar. Engloba la sabiduría todo. El resto vendrá por añadidura. ¿Cómo es posible un Dios injusto? Uno se pregunta. A Salomón le permitió tener 1000 mujeres el Señor, pero a mí me permite tener una solita. Salomón tenía 700 reinas, mis mundos, si quieres, a su alcance. Él se paseaba. A ver, quiero ir contigo a acostarme. Tenía disponible 300 concubinas. ¿Sabe qué le costó a Salomón eso? A Salomón le costó llanto. Después de pasar esa vida oscura, no sé, no precisa exactamente la palabra del Señor. ¿Cuánto tiempo vivió en la oscuridad Salomón? No sé si vivió 10 años, 20 años en la oscuridad Salomón, pero le costó llanto, le costó enfermedad, le costó estar siendo vagabundo, ser la sombra de lo que era en su reinado. A Salomón le costó vivir en la calle, vagabundo. Pero mire Salomón, por eso se le exhorta hoy a los varones ser fieles a una persona,
Mujeres, ser fieles a un hombre. A Salomón le costó. Si tú quieres andar por ese camino, también te puedes ir, tienes la libertad. Señor, siendo, mire, elegido por el Señor, su deseo de Salomón, el Señor se lo permitió. Vaya a disfrutar del mundo si quiere usted. Si quiere adorar a otros dioses, a Baales, adore. Pero recuerda que me tienes a mí, yo soy el verdadero, te dice el Señor. Puedes, tienes la libertad de tener, si quieres, 1000, 2000 personas. Pero llega el momento, el Señor va anotando todo. El Señor va anotando tu obra uno por uno. El Señor va tomando en cuenta hasta lo que piensas, hasta lo que sientes. Va anotando todo. Nadie se escapa del Señor. Es preferible obedecer al Señor. Es preferible obedecer al Señor. Finalmente, ya en su última etapa de su vida, Salomón, luego de ser rey, Salomón había aceptado serle fiel al Señor. Salomón había aceptado serle fiel, honrarle, adorarle solamente al Señor de señores, Rey de reyes, al Dios de David, al Dios de Abraham, al Dios de la vida, al Dios que no lo vemos, no lo podemos tocar, pero lo sentimos. Pero luego de ese reinado, luego de tener tanta riqueza, poder económico como ningún otro en ese tiempo, el corazón de Salomón fue cambiado. Las concubinas, las mujeres que tenía, a Salomón le hicieron cambiar de que debería amar solamente a Dios invisible. Salomón, ¿sabe? Terminó en sus tiempos oscuros participando en adoraciones de Baal. Salomón ordenó levantar estatuas de dioses de otros pueblos. Es más, dice la palabra del Señor que se casó con la hija del mismo faraón. ¿Se imagina usted? ¿Se imagina esa desobediencia? El Señor renegó bastante. El Señor se enfadó bastante. Si revisamos el libro Primera de Reyes, capítulo 4, mire lo que dice el Señor. ¿Quiere verlo? Primera Reyes, capítulo 4, versículo 29. Mire lo que le dice el Señor. Dios le dio a Salomón muchísima sabiduría. La palabra del Señor, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Dios le dio a Salomón muchísima sabiduría y gran entendimiento, un hombre sabio, y un conocimiento tan vasto como la arena de la orilla del mar. Santo Dios, un conocimiento tan amplio. Todas las ciencias, física, química, psicología, todas las ciencias, hasta lo que el ser humano hoy no ha podido todavía estructurar, ni la mejor universidad. Él tenía un conocimiento tan amplio, astronomía, física, lo que no se imagina el ser humano todavía, tan vasto como la arena de la orilla del mar. De hecho, versículo 30, su sabiduría superaba la de todos los sabios del oriente y de los sabios de Egipto. Un solo varón, un solo hombre del Señor superaba todo, hasta los que estudiaban en los mejores institutos en aquel tiempo. Superaba absolutamente todo. ¿Qué más dice la palabra? Vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 11. Miren, tan sabio el hombre.
¿Cómo puede ser posible que un sabio, un ungido, elegido del Señor, caiga tan bajo, termine en el suelo, termine vagabundeando en la calle, termina siendo la sombra de lo que era el hombre que levantó el templo? El sabio, el ejemplo, termina siendo lo peor. Dice la palabra, hablando de las esposas de Salomón, a Dios no le agradó. A Dios, te digo, Dios apunta todo lo que tú haces. Si estás mintiendo, robando, engañando, odiando, todo apunta al Señor. Todo absolutamente apunta. Nadie se escapa del Señor. Nadie. Hablando de las esposas de Salomón, mire usted, Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 9. Escuche lo que dice la palabra del Señor. El Señor estaba muy enojado con Salomón, porque en su libertad Salomón había decidido tener no sabemos si más de 1000 mujeres o menos de 1000, pero la Biblia habla de 1000. Salomón, porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, quien se había aparecido 2 veces. Dios le exhortó, Dios le habló a Salomón. Salomón, no. Salomón, no te cases con extranjeras, no te cases con personas de otra concepto, de otra idea, de otra cultura. Aquellos que adoran a Dios de Baal. Hoy hay presidentes en este mundo que quieren que les adore, quieren que olvidemos a Dios de Israel, quieren que le adoremos a Él. Hay naciones actualmente en el siglo XXI, año 2022. Dios le habló a Salomón, le exhortó 2 veces. Aún así, Salomón no hizo caso. ¿Cuántas veces un pastor, un hermano maduro en la palabra del Señor, un sacerdote, te exhorta? Ordena tu casa, ordena tu vida, ordena tu familia. No andes, no engañes, no mientas, no robes. Pero uno puede ser que el Señor esté utilizando a esa persona, a ese vecino, a una hermana, a un pariente, pero uno no obedece, no obedece. Es el Señor que te habla cuando te exhortan con la palabra del Señor. Si alguien te exhorta con la palabra de Dios, hazle caso, obedécele, reacciona, reflexiona. Llegó el tiempo de obedecer al Señor. Salomón no hizo caso. ¿Y cuál fue la consecuencia? ¿Quién se le había aparecido 2 veces? Dios mismo le habló a Salomón. Le había advertido a Salomón, especialmente, que no rindiera culto a otros dioses. ¿Le gusta a Dios que sus hijos, que yo, tú, sus hijos, esté arrodillándose a otros dioses, a imágenes? ¿Le gusta o no le gusta? La palabra dice que no le gusta. Es lo que más le irrita. Dice, le había advertido a Salomón específicamente, ni siquiera por las mujeres, pero específicamente, que no rindiera culto a otros dioses. Pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor. En consecuencia, este es el castigo. El Señor dijo: ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono. Ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos, a uno de tus ayudantes, a uno de tus trabajadores, que me ama, me es más fiel, se conserva, se guarda para mí, dice el Señor.
Mire usted, ¿no cree que algo similar nos ocurre en la vida actualmente? ¿No será que cuando perdemos un trabajo, cuando se nos viene abajo una empresa que levantamos, construimos, bueno, planificamos, lo levantamos, ponemos en marcha, ¿no será que cuando se nos vienen abajo, no será que estamos andando por ese camino de Salomón? ¿No será que cuando la familia se divide, cuando hay divorcios, no será que por ese camino, por no guardar la palabra de Dios, sus mandamientos del Señor, de obedecer, de amar y adorar solamente a Él, ¿no será que por eso sigo en la pobreza económica? ¿No será que por eso soy esclavo del banco? ¿No será que por eso vivo en la oscuridad como Salomón? La oscuridad que vivió Salomón fue terrorífico. Hasta terminó, dice Salomón, apegándose al lado del esoterismo. Pero el Señor finalmente, el Dios invisible finalmente, dice en su palabra, también perdona. Si te arrepientes, si nota arrepentimiento en ti, el Señor también, cuando el Señor ve de que tú estás arrepentido de los errores, reconoces tus errores, el Señor también perdona. No importa qué error, qué falta, qué desobediencia hayas cometido, el Señor perdona. El Señor, sabes, el Señor perdonó a Salomón. El Señor Dios Todopoderoso perdonó a Salomón. Salomón por eso escribió el libro de Eclesiastés. Escribió un libro de Eclesiastés Salomón. Y en este libro Salomón concluye diciendo, concluye recomendando. Mire el sabio, dice en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. No dejen que la emoción de tu juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Acuérdate de Él antes que la luz del sol, de la luna y de las estrellas se vuelvan tenue a tus ojos, viejo, y a las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo. Salomón reflexiona. Vive feliz. Vive para el Señor. Habla con el Señor. Pregúntale al Señor cómo quieres, dónde quieres que trabaje, cómo quieres que trabaje para ti. Salomón te dice, consulta a Dios. Que el consejo te lo dé el Señor. El mejor consejo te lo da Él. Las esposas que tuvo Salomón le daban un consejo equivocado. Las esposas que tenía Salomón le dijo, adoremos a mi Dios de mi nación. Las mujeres que tenía Salomón le dijo, constrúyeme una estatua, y Salomón le construía, le complacía. Mire cómo le malorientan. Y Salomón débil en su vejez. Pero felizmente Salomón en lo último de su vida física, terminó arrepintiéndose y escribió el libro de Eclesiastés. Por lo menos eso se cree que es Salomón. Capítulo 12, versículo 13.
al culminar su relato, esta es mi conclusión, dice Salomón. Teme, y esta es la recomendación para ti, para mí, para todos que seguimos a Cristo. Teme a Dios y obedece su mandato, porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos hizo, o Dios nos juzgará, así como está escuchando. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o malo. Palabra del Señor. Aquí lo tienes, la preciosa palabra. Aquí puedes verlo. Aquí puedes. Libro de Eclesiastés, capítulo 12. Aquí lo tienes, la preciosa palabra. Mire usted, ahí lo tienes, la preciosa palabra. Déjate guiar por el mejor consejo. Déjate guiar por el Señor. Que no te convenzan fácilmente, para que uno desvíe su corazón hacia otros dioses que no sea el Dios de Israel. Se lo reitero lo que dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Teme a Dios, y este consejo es para ti, joven, niño, para adultos, para aquellas personas de tercera edad y para mí. Teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o malo. Palabra del Señor. Lo que comiences parece fácil. Lo difícil es cómo terminas. Puedes ser tú hoy cumpliendo la misión de papá, feliz con la esposa, un hijo, 2 hijos. Lo difícil es recorrer ese camino. ¿Cómo terminas? ¿Quieres terminar bien? No cometiendo errores como Salomón. Termina bien. Pon la mirada en el Señor. Pon la mirada. Igual, ¿cuántos predicadores, pastores, ungidos por el Señor, comienzan bien, caminan, pero en el camino se equivocan, en el camino terminan entregando su corazón a otro? Es fácil comenzar, lo difícil es llegar a la meta, lo difícil es llegar al objetivo. Hazte guiar con los consejos del Señor. ¿Se puede? Se puede. Se puede. Ama al Señor. Nadie se escapa. Aquellos que se burlan de la palabra del Señor, aquellos que te critican, aquellos que te humillan por hablar de la palabra de Dios, aquellos que reciben humillaciones por hablar de la palabra de Dios, también tendrán su paga. Dios está anotando uno por uno tus obras en vida, porque una vez muerto físicamente, ni aunque te hagan 10 sermones, 10 velorios, ya no vale, ya no se podrá. Es ahora cuando tienes que ponerte a cuentas con el Señor en vida. Que el Señor te bendiga. Comparte este mensaje si tú ves importante, si tú quieres llegar con este consejo, es tu libertad. Gracias por su atención. Quiero pedir al Padre Creador, al Señor Dios Todopoderoso, sea Él que ayude a aquellas personas que están pidiendo la ayuda del Todopoderoso. No podemos solos. Somos seres humanos débiles, pero con el Señor se puede.
Con el Señor se puede. Gracias por su atención. Les saludo a través de este medio de comunicación. Si tú me estás mirando en la página Villan TV, en YouTube Villan TV, me estás mirando en el canal de televisión Reportes con Villan, en Canal 27, o donde quiera que bajen esta señal. Que el Señor les bendiga. Hasta otro momento.